En tiempos en los que una pandemia está cambiando la vida de millones de personas en el mundo y de hecho miles están perdiendo la vida a diario, muchos empiezan a mirar a aquellos países que aparentemente manejan la situación de una mejor manera. Y entre ellos está Alemania. Hay que decir que es uno de los países con más casos en todo el mundo. La situación es grave. De hecho, la canciller Angela Merkel ha dicho que este es el mayor desafío que han enfrentado los alemanes desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Pero lo que sorprende es su baja tasa de mortalidad. Italia tiene casi el doble de casos de coronavirus que Alemania, pero 30 veces más de fallecidos. Mientras en Italia muere cerca del 11% de pacientes con COVID-19, en España el 8.5% y en China, donde se originó la pandemia, el 3.9%, en Alemania la mortalidad es del 0.8%. La pregunta es, ¿qué está haciendo Alemania diferente del resto de países? Y eso es lo que te vamos a intentar contestar en este video. Bueno, comencemos por decir que los científicos han dicho que aún no pueden dar datos definitivos, pero sí han identificado algunas de las razones que pueden estar detrás de esta diferencia. El primer elemento que parece haber jugado a favor de Alemania fue el tiempo. Los alemanes comenzaron a prepararse incluso antes de que el coronavirus llegara a su territorio. Viendo cómo la situación empeoraba en China, se armaron de todos los implementos necesarios y entre ellos el test. Y cuando el 27 de enero se detectó el primer caso de coronavirus en Alemania, que fue 2 o 3 semanas antes que el resto de países europeos, los alemanes pudieron detectarlo a tiempo, identificar así el paciente cero. Se trataba de un joven que se había contagiado por una ciudadana china que de hecho había estado en la región de Baviera y no había presentado ningún síntoma. Al identificarlo, inmediatamente aislaron al paciente y comenzaron a buscar a los posibles contagiados a su alrededor. Y fue entonces cuando las autoridades alemanas comenzaron a hacer pruebas masivas. Ya la Organización Mundial de la Salud ha repetido que esto es crucial para luchar contra la pandemia, porque no podemos luchar contra un virus que no sabemos dónde está. Y esto es precisamente lo que ha hecho Alemania, identificar cuanto antes a los posibles contagiados. Esto ha permitido identificar y aislar a muchos casos que o no presentan síntomas o tienen síntomas muy leves, que representan de hecho casi el 50% del total de los casos. Esta estrategia de test masivo también ha sido muy exitosa en países como Corea del Sur, y lo que permite esta detección temprana, precoz de la enfermedad es aislar a las personas y ponerlos en cuarentena para así evitar la propagación mayor de este virus. Para hacerse una idea, Alemania está haciendo al menos 300.000 test por semana y sus autoridades dicen que aumentan esta capacidad continuamente, lo que quiere decir que están haciendo más test incluso que Corea del Sur, que hace más de 100.000 test por semana y que se convirtió en un ejemplo a seguir por su manera de manejar la pandemia. Así, el mayor número de pruebas entre los alemanes hace que la tasa de mortalidad sea menor, puesto que a mayor cantidad de casos detectados, la relación con respecto a los fallecidos va a ser también menor. Bueno, y otro elemento importante es que este país tiene también uno de los mejores sistemas sanitarios, con una capacidad hospitalaria que es mayor que la de otros países. Y esto en una pandemia marca la diferencia. Una pandemia es como un tsunami a un sistema sanitario. Hay muchos pacientes requiriendo atención médica al mismo tiempo y esto crea un pico de demanda que pone al límite a hospitales y al personal médico también. Una comparación muy gráfica. En Alemania hay 8 camas por cada 1.000 personas. En Italia, 3,2. Mientras que en América Latina, 2 por cada 1.000 personas. Y en cuanto a los puestos de terapia intensiva, que es lo que necesitan los enfermos más graves, Alemania tiene 28.000 y eso es 6 cada 1.000 personas. Muchos más que Italia, que tiene 2.6, o Estados Unidos, que tiene 2.4, o Reino Unido, que tiene 2.1.
Un elemento clave que también puede influir en esta baja tasa de mortalidad en Alemania es que la mayoría de los casos ocurre en personas jóvenes. De hecho, el 70% de los casos ocurren en personas entre 20 y 50 años y muchos de ellos no están presentando siquiera síntomas. Bueno, y lo que sabemos de ese virus es que es mucho más letal y peligroso en la población mayor. Miremos el caso de Italia, por ejemplo, el segundo país más envejecido del mundo. Allí la edad media entre los contagiados es de 63 años y sabemos que el 85% de los fallecidos tiene más de 70 años. Sin embargo, los expertos advierten que si en Alemania el virus comienza a propagarse entre las personas de mayor edad, posiblemente la tasa de mortalidad también vaya en aumento. Por eso, en Alemania se han endurecido también las medidas de distanciamiento social, porque ni siquiera allí la batalla contra el COVID-19 está ganada. Bueno, gracias por haber llegado hasta aquí. También nos interesa saber cómo están viviendo ustedes la cuarentena, cómo está pasando este momento en cada uno de sus países. También si tienen más ideas, sugerencias sobre videos que quieren que hagamos sobre el tema del coronavirus, déjenos aquí en los comentarios que siempre los estamos leyendo. No se olviden de suscribirse al canal, de compartir este video si les pareció útil y ya nos vemos la próxima. Chao.